muchas gracias por la presencia de todos ustedes. La verdad que quiero felicitar a... Esta semana se produjo un cambio de autoridades en el Instituto del Joven Abogado. Se renovó la comisión. La anterior comisión, presidida por Sabrina Jiménez, hizo un excelente trabajo. Y a partir del lunes de esta semana existe una nueva comisión encabezada por Edan y por Gabriela, que también tengo la seguridad de que van a hacer un muy buen trabajo como miembros y directivos del Instituto del Joven Abogados. Acá seguramente hay muchos jóvenes abogados, así que aprovecho para invitarlos a participar del foro, a participar de la vida institucional del Foro de Abogados, y particularmente del Instituto del Joven Abogado, del cual yo, hace mucho tiempo atrás, las canas así lo demuestran, formé parte desde mis primeros pasos en el ejercicio de la profesión, me abrió muchas puertas en el Instituto del Joven Abogado, e inclusive tuve el honor de representar al Instituto del Joven Abogado a nivel nacional, junto con otros colegas que veo que están presentes hoy en esta charla. Entonces, felicitar a la comisión saliente, felicitar y augurarles muchos éxitos a los nuevos miembros del Instituto del Joven Abogado, de la comisión directiva, hacerles saber que tiene el apoyo del director de la institución para todas las actividades que hagan a futuro, y particularmente esta actividad, esta jornada de hoy se hizo con la idea de tratar de pasar un poco en limpio lo que es un régimen de regularización administrada de la actividad judicial por razones de emergencia sanitaria. Así se llama el régimen de regularización administrada de la actividad judicial por razones de emergencia sanitaria, que se implementó con el Acuerdo General 51 del 29 de abril de este año, y que ciertamente en esta época o en estos tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio debido al COVID, la Corte de Justicia de San Juan ha sido muy productiva, en el sentido de que realmente se han dictado, a ver si podemos compartir en pantalla, se han dictado una enorme cantidad de acuerdos generales, de acuerdos de superintendencia y de resoluciones de presidencia de la Corte de Justicia. Es decir, todos este detalle, esta minuta que yo les hago, ha sido dictada por la Corte de Justicia de San Juan en base a la facultad que le reconoce el artículo 207 de la Constitución provincial, en base a la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley 358E, y también en base a delegaciones legislativas que ya contiene el Código Procesal Civil de San Juan, por ejemplo, en los artículos 119 y 121 del Código Procesal Civil de San Juan relativos a escritos, copias y demás. Como ustedes podrán ver, hay una enorme, una muy abundante actividad reglamentaria. Existe muchísimas normas hoy por hoy que han sido dictadas en estos últimos 2 meses. Algunas de ellas se mantienen plenamente vigentes, algunas parcialmente vigentes y otras han perdido su vigencia. Entonces, la idea que teníamos con los chicos del Instituto del Joven Abogado es tratar de arrojar un poco de claridad y pasar un poco en limpio cómo tenemos que ejercer o cuáles son las pautas en base a las cuales estamos ejerciendo la profesión en la provincia de San Juan y dentro de este régimen de emergencia sanitaria, de que la provincia no ha sido absolutamente ajena a lo que sucede en el país y el mundo. Entonces, con esa idea, la mecánica que vamos a usar es, hemos levantado preguntas de colegas, algunas preguntas que quizás a ustedes o los abogados que ya tienen más años de ejercicio profesional les pueden parecer un poco simples o un poco básicas, pero creo que por ahí lo que parece simple hoy por hoy con este marco regulatorio no lo es tan simple. Y por eso es que, como está orientada fundamentalmente a los nobles abogados, le voy a pedir a los colegas que ya tienen experiencia en el ejercicio de la profesión, que tengan un poco de paciencia, porque la idea es que luego de analizar el régimen, luego de contestar estas preguntas que
ya tenemos preestablecidas y a las cuales vamos a tratar de dar una respuesta, abrir un poco la charla al debate, a que se formulen nuevas preguntas, y en definitiva enriquecer bastante todo lo que se pueda, aprovechar todo lo que se pueda esta tarde que vamos a compartir. Entonces, contesto, son 44 preguntas, les pido que por el chat general ustedes vayan haciendo las preguntas, los comentarios, las observaciones, porque la doctora Gabriela Mora va a estar tomando nota de las preguntas y demás, y de ese modo vamos a poder, una vez que yo concluya con el tratamiento de estas 44 preguntas o puntos, bueno, abocarnos a profundizar quizás algunos de los temas de los que se hable, o compartir opiniones o experiencias profesionales, como estamos hoy por hoy todos tratando de compartir a través del día a día. Realmente esto es de un día a día. De hecho, esta charla, que en un comienzo estaba pensada de un modo e inclusive con algunas respuestas, tuvo que cambiar porque, sin ir más lejos, la Corte de Justicia de San Juan el viernes mismo dictó una acordada, la acordada de Superintendencia 39, que cambió las reglas y que hizo que a partir de hoy ya el ejercicio de la profesión sea distinto a lo que era el viernes antes del dictado de la acordada. Entonces, realmente esto va a ser una charla donde vamos a analizar, vamos a sacar una suerte de foto de cuál es el estado de situación actual. Por ahí me voy a colgar un poco porque les voy dando entrada a los colegas que se van uniendo, porque estoy como administrador también de la charla. Entonces, vamos a sacar una foto de cómo es hoy, 26 de mayo, el modo de ejercer la profesión, y a dar respuesta a estas 44 preguntas que después seguramente se van a multiplicar con los aportes que ustedes hagan a través del chat general. Entonces, ¿qué está habilitado a partir de hoy? Miren, como les comentaba, el viernes la Corte dictó una acordada de superintendencia. Ustedes tengan presente que la Corte está dictando 3 tipos de actos administrativos. Acuerdos generales, firmados por todos los miembros de la Corte. Acordada de superintendencia, que es la sala tercera e integrada solamente por 3 miembros. Y también hay resoluciones de presidencia. En las respuestas que vamos a dar a estas preguntas, vamos a estar haciendo una suerte de consolidación o armonización entre los distintos regímenes, entre los acuerdos generales, los acuerdos de superintendencia y las resoluciones de presidencia. Entonces, a partir de hoy, 26 de mayo, podemos decir que para el fuero civil, comercial, familia, contencioso administrativo, laboral y demás, e inclusive justicia de paz, se ha reanudado la actividad normal. ¿Por qué? Porque dispone que se reanudan todos los plazos de los procesos que ya estaban en trámite, y también se habilita a iniciar todo tipo de procesos. Entonces se abre enormemente la actividad tribunalicia. Con algunas salvedades. Una de las salvedades es que, con motivo de la acordada, hay algunos puntos, algunos procesos en los cuales existen aún algunas restricciones. Por ejemplo, en el fuero penal se mantienen algunas restricciones, con lo cual solamente en el fuero penal van a estar vigentes y son de aplicación las acordadas 49 y 51, los acuerdos generales 49 y 51 del 2020. Entonces no se abre el fuero penal con la amplitud que se abre en los restantes fueros. Otra salvedad también es que claramente el acuerdo de superintendencia de este viernes deja en suspenso, en definitiva posterga la habilitación de los procesos de ejecución fiscal, de ejecución hipotecaria, de ejecuciones prendales. Entonces, regla general, hoy por hoy, todo volvió, podemos decir, a su normalidad. Todos los procesos están en trámite, salvo la acordada, y en el fuero y en materia de ejecuciones fiscales, prendarias e hipotecarias, se mantiene la suspensión. Supuestamente se hablaba tentativamente del 1 de junio, hoy me dijeron que sería a mediados de junio que reanudarían las actividades
o se reanudarían los procesos y se podrían iniciar incluso procesos nuevos en materia de ejecuciones fiscales, prendarias e hipotecarias. ¿Cuáles son los horarios que prevé la Corte de Justicia de San Juan a través de la acordada 51? Con motivo de este régimen de emergencia o régimen COVID, que le podemos llamar, lo que ha dispuesto la Corte de Justicia de San Juan a través de la acordada 51 es un desdoblamiento o un funcionamiento de tribunales en una doble jornada. Una jornada matutina, que es de 8 a 13 horas, y una jornada vespertina, que es de 13:30 a 18:30, con la salvedad de que la justicia de paz letrada va a seguir funcionando únicamente en horario matutino de 8 a 13 horas. Esto es por acordada 51. Eso no ha sido modificada por la acordada del viernes, entonces una cosa que hay que tener muy presente es que cada vez que veamos una acordada tenemos que ver si no ha sido modificada por una acordada posterior, ya sea un acuerdo general o un acuerdo de superintendencia, con lo cual es bastante complejo. ¿Cuáles son los días y horarios de atención? Bueno, la atención de los profesionales se hace también en doble jornada, de 8 a 13 y de 14 a 16 horas. Es decir, también existe una doble jornada para la atención o asistencia personal de los profesionales al edificio de tribunales en esta jornada, de 8 a 13 y de 14 a 16 horas. Esto es importante porque a través de la acordada 51 se produce un corrimiento respecto del plazo o del vencimiento del plazo de gracia. Si nosotros vemos la acordada 51 y vemos el artículo 157 del CPC, lo que antes era un plazo de gracia que expiraba a las 9 de la mañana, en base a los nuevos horarios de funcionamiento de tribunales, tengan presente que ahora el plazo de gracia va a vencer a las 10 de la mañana. Es decir, se produce un corrimiento del mismo modo y con los mismos horarios de plazo de gracia del Poder Judicial de la Nación. ¿Cuáles son los días y horarios de atención al público? También en los mismos horarios de 8 a 13 y de 14 a 16 en la oficina de tribunales, en la Casa Central y también en el anexo, con lo cual van a tener abiertas las instalaciones del foro para realizar un escrito breve, comprar algún sello de actuación y demás. Pero es importante también tener en claro que están estas tres bocas de expendio de atención por parte del foro de abogados. ¿Qué horarios de atención tiene el Registro General Inmobiliario? En principio el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Y hoy el boletín oficial nos ha confirmado, vamos contando esto para que se vaya tomando notas, se tengan presentes los horarios y días, el boletín oficial que había dejado de estar en el edificio de tribunales porque tenían un enorme problema con personal, una escasez enorme de personal. Vamos a volver a tener el boletín oficial en tribunales, pero en horario de 8 a 11:45 todos los días, de lunes a viernes. Veamos ahora cuál es si me permite, vamos a seguir con las preguntas. ¿En qué caso puedo concurrir personalmente a tribunales? Y en principio hay que hacer un distingo entre tribunales que funcionan a través de la plataforma MEP, la mesa de entrada virtual, y aquellos tribunales que están excluidos de la utilización de la MEP. Si se trata de alguno de los tribunales que están incluidos, ya lo vamos a ver cuáles son. De los incluidos en la MEP, solamente podemos concurrir personalmente a las mesas de entrada si sacamos previamente el turno. Este es el principio general. Es más, de algún modo les diría que con la acordada del viernes, si ustedes la leen, se suaviza un poco lo que era el texto de la anterior acordada, porque dice preferentemente, con lo cual habría un poco de flexibilidad por parte de tribunales en admitir la comparecencia personal. Entonces, en principio, o preferentemente, es a través del turno que sacamos a través de la MEP. Excepcionalmente, ustedes saben que el régimen de la MEP prevé que
en razones de urgencia o de imposibilidad material de obtener el turno, el profesional pueda comparecer personalmente. Eso para los tribunales con MEP. Los tribunales que no funcionan con MEP, en principio, no hay ningún inconveniente en que ustedes se hagan presentes personalmente a hacer las presentaciones. Es decir, estamos hablando de Corte de Justicia de San Juan, el Fuero Penal, la segunda circunscripción judicial y la Justicia de Paz letrada de los departamentos alejados. Porque acá está el distingo entre lo que es Justicia de Paz y el Gran San Juan, y discúlpenme los abogados que ya tienen más experiencia y que están oyendo, pero por ahí estoy dirigiendo mucho las palabras a los jóvenes abogados. Tenemos los juzgados de paz letrado de Gran San Juan, que son los de la capital, con más los departamentos aledaños, Chimbas, Rivadavia, Rawson y Santa Lucía, y tenemos lo que ya son juzgados de paz departamentales más alejados. En estos juzgados de paz que no son de Gran San Juan, pueden concurrir ustedes personalmente y hacer las presentaciones, podemos decirlo así, a la vieja usanza, es decir, de modo personal, presencial y a través del soporte papel. Sin perjuicio de que vamos a ver que las acordadas han facultado a que los juzgados de paz, o inclusive la segunda circunscripción judicial, puedan llegar a utilizar o incorporar medios electrónicos o la posibilidad de que se hagan presentaciones electrónicas o inclusive la posibilidad de que se pida, por ejemplo, por mail, un turno para después ir a hacer la presentación en forma personal y de soporte papel como lo estaría implementando la segunda circunscripción judicial. Entonces, ¿qué sucede con las notificaciones? Acá también por ahí ha generado un poco de confusión el tema, porque sin perjuicio de que durante la feria judicial se dictaron muchísimas resoluciones y que la Corte ordenó, a través de la acordada 51, si mal no recuerdo, que esas resoluciones que iban dictando los distintos tribunales fueran subidas al sistema como procesales, la notificación estaba suspendida porque en definitiva se trataba de procesos que estaban suspendidos y por consiguiente no corrían las notificaciones. ¿Qué sucede ahora? A partir del día de hoy, martes 26, se ha reanudado el trámite de todos los procesos judiciales con las limitaciones del fuero penal y con la suspensión aún vigente de las ejecuciones fiscales, hipotecarias y prendarias, con lo cual tengan presente que se activa el sistema de notificaciones que ya tenía previsto, el sistema de notificación electrónica que tenía previsto la Corte a través de la acordada 6 y la acordada 32 del 2018. En otras palabras, todas las resoluciones judiciales que durante la feria judicial extraordinaria los distintos tribunales fueron dictados, han hecho que por esta puesta nuevamente en práctica o esta apertura o reanudación del trámite de los procesos, hoy quedamos todos notificados de aquellas resoluciones dictadas durante la feria judicial que estaban en estado procesal, pero que no nos corría el término para interponer recursos porque estaban los procesos suspendidos. Hoy se habilitaron los procesos y por consiguiente todas las notificaciones, todas las resoluciones dictadas hasta antes de hoy, 26 de mayo, nos han sido hoy notificadas. Probablemente sea una mala noticia para muchos cuando por ahí tengan que quizás hasta tener que apelar y fundamentar de acuerdo a la reforma del CPC operada por la ley 1992A, por ahí va a generar algún contratiempo, alguna dificultad de esos colegas que puedan eventualmente encontrarse con 2 o 3 sentencias que tengan que apelar y fundar las apelaciones en el mismo escrito. Entonces, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable? Pregunta 14. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable en materia de notificaciones? Y va a ser el de, si se trata de notificación electrónica y se trata de aquellos tribunales incluidos en el sistema de notificación electrónica, vuelve a tener plenamente vigencia las acordadas generales, la 6 y la 32
del año 2018. Con, obviamente, las salvedades que ya las acordadas de notificación electrónica prevén que deben ser, en aquellos casos que prevé que debe preservarse la notificación por cédula, el soporte papel, y con la salvedad también de aquellos tribunales en los cuales la notificación, el sistema de notificación electrónica no rige, como puede suceder, por ejemplo, con los juzgados de paz letrados departamentales alejados o que no forman parte del Gran San Juan. ¿Cómo se notifican las vistas o traslados al Ministerio Público y si hay excepciones? Las vistas y traslados o informes que se cursan al Ministerio Público Fiscal, ya sea el Ministerio Público de la Defensa, Pupilar, se hacen también por notificación electrónica porque las acordadas, la 6 y la 32 del 2018, también prevé la utilización y notificación a estos organismos por medio de la notificación electrónica. ¿Existen excepciones respecto al Ministerio Público? Sí. Se prevé expresamente como excepciones a la notificación electrónica de funcionarios del Ministerio Público, aquellos funcionarios que actúan como defensores oficiales, siendo curadores ad litem o defensores oficiales de ausentes. El ejemplo típico del defensor oficial de un ausente es el de la prescripción adquisitiva, cuando pese a las notificaciones no se pudo dar con el paradero del titular registral y el Ministerio Público Fiscal toma intervención, con su negativa en expectativa o a los fines de generar la carga procesal, digamos, de acreditar los extremos que permiten hacer lugar a una pretensión de prescripción adquisitiva del dominio. ¿Qué sucede con los procesos en la Corte Local? La Corte Local ya reanudó parcialmente su actividad normal, podemos decir, a través de la acordada 51, donde preveía que se reanudaba el trámite de los procesos y las vías recursivas extraordinarias en aquellos procesos que eran habilitados a través de la acordada 51. Pero hoy, y fundamentalmente con motivo del dictado de la acordada 39 del viernes pasado, hoy todos los recursos en trámites en la Corte de Justicia de San Juan, recursos, ustedes saben, que tramitan de acuerdo a la Ley 58, inconstitucionalidad y casación, e inclusive los plazos para interponer las vías recursivas locales, inconstitucionalidad y casación, se han reanudado y por consiguiente también tener presente que están corriendo esos términos a partir del día de hoy. ¿Cuáles son los modos posibles de realizar presentaciones en tribunal? Una de las modalidades, ustedes saben, es la vieja modalidad de la presentación presencial a través del soporte papel o el soporte físico, que es perfectamente válida y permitida para aquellos tribunales que no están incluidos dentro del uso de la plataforma MEP, que puede llegar a través de la una acordada de superintendencia, se puede ampliar, pero que, por ejemplo, son, como les digo, Corte de Justicia, Justicia de Paz letrada, según la circunscripción y en el foro penal. En estos casos está permitido, digamos, la asistencia personal del profesional y la presentación de los escritos en soporte papel. El resto tiene que hacerse con el turno sacado previamente a través de la plataforma MEP, como estuvimos ya charlando. ¿Qué es lo que es la plataforma MEP? La plataforma MEP es, en definitiva, una plataforma, un desarrollo efectuado por el Poder Judicial de San Juan, que está pensado fundamentalmente para cumplir dos objetivos. Y en realidad un tercer objetivo. Primero que nada, la plataforma MEP, creo yo, llegó para quedarse, y no solamente que llegó para quedarse, sino que ha llegado para quedarse y cada vez tener mayor importancia, mayor protagonismo y en definitiva canalizar, creo que a futuro, cuando nos estamos acercando al expediente electrónico, y este es un paso importante, creo yo que a futuro, tarde o temprano, todo va a canalizarse a través de la plataforma MEP. Pero hoy por hoy la plataforma MEP
tiene dos cometidos o objetivos esenciales, digamos, que es las presentaciones, recibir las presentaciones judiciales. Por presentación judicial, ya vamos a ver, entendemos el escrito, elaborado por la parte, elaborado por el patrocinante o apoderado de la parte, elaborado por un perito, elaborado por un tercero que se incorpora al proceso, o que interpone una tercería, elaborado por algún auxiliar de justicia o por algún funcionario del Ministerio Público. Y el otro objetivo que hoy por hoy tiene la plataforma MEV, la mesa de entrada virtual, es el de gestionar los turnos para que los profesionales asistan a hacer sus presentaciones en forma presencial, pero claramente con el objeto de descomprimir la presencia de los colegas en tribunal, con fines fundamentalmente sanitarios, pero también, creo yo, facilitando en gran medida, una vez que nosotros nos familiaricemos, nos va a facilitar en gran medida el trabajo cotidiano, el día a día, digamos. Creo yo que vamos a dejar de caminar los 3, 4, 5 kilómetros diarios de un tribunal a otro, haciendo presentaciones de escritos, y todo lo vamos a canalizar a través de esto. ¿Cuál es el régimen aplicable? ¿Cuál es el régimen jurídico de la plataforma MEV? La plataforma MEV tiene un régimen, la verdad, bastante vasto. Está regulada en la acordada 51, el acuerdo general 51, está regulada, que es el que primero habla de la plataforma MEV, el acuerdo general número 52, que establece las condiciones y términos en los cuales empezamos a utilizar la plataforma, cuál es el régimen jurídico al cual nos tenemos que atener. Ahí veo, hay dos participantes que levantan la mano. Al comienzo de la charla les dije que por favor vayan anotando o que directamente vuelquen en el chat general las preguntas que vayan surgiendo con motivo de lo que yo vaya comentando, para que después de que contestemos estas 44 preguntas de algún modo levantadas o obtenidas de charlar con los distintos colegas, se puedan hacer las preguntas. Entonces, les pido, tomen nota o bien directamente pongan la pregunta en el chat general, porque la doctora Gabriela Mora está tomando nota de ellas y después vamos a, creo yo, enriquecer mucho más lo que yo estoy diciendo con un intercambio de opiniones, de ideas, de conceptos. ¿Por dónde íbamos? Existe entonces, está regulada por la acordada 51, que es la que primero habla, la acordada 52, acuerdo general 52, que establecen el régimen, las condiciones a las que se tiene que someter el usuario, que si ustedes después quieren podemos hablar, pero desde mi punto de vista es bastante objetable la regulación, y el acuerdo general 53, todos ellos del 29 de abril de este año. Y además, por si fuera poco, existe un acuerdo de superintendencia, el 34, que regula, aprueba el instructivo y establece las pautas o la forma, la operatividad, el modo en que tenemos que utilizar la plataforma web. Pregunta 21. ¿Quiénes pueden o deben utilizar la MEV? La MEV está pensada para que la utilicen, bueno, las partes, en el caso que se vaya alguno por derecho propio, inclusive sea profesional, los profesionales del derecho, contadores, peritos, es decir, auxiliares del servicio de justicia, terceros que se incorporan al proceso y, como les decía, el Ministerio Público Fiscal de la Defensa o el Ministerio Público Pupilar. ¿Qué entienden las acordadas, la 51, la 52 y la 53, respecto a la presentación electrónica? ¿Qué se entiende por presentación electrónica? Por presentación electrónica, de acuerdo a la letra de las acordadas, son todos los escritos digitalizados, de producción de la parte, de profesionales del derecho, o de terceros auxiliares del servicio de justicia, auxiliares de la justicia, por ejemplo, los peritos, o del Ministerio Público Fiscal. Es decir, el escrito, elaborado por la parte, el abogado, un perito, el Ministerio Público, y además también se considera presentación electrónica
la documentación que nosotros incorporamos o agregamos a este escrito que enviamos a través de la plataforma MEP. Ustedes saben que en principio general, salvo los escritos iniciales de demanda y contestación, el escrito y la documentación que adjuntamos debe ir en un solo archivo, ya lo vamos a ver, constituyendo un solo documento electrónico. Pero cuando la Corte habla a través de sus acordadas de presentación electrónica, debemos tener presente que dentro de este concepto presentación electrónica es el escrito con más la documentación adjunta que el escrito pueda tener, en el caso que el escrito lleve, obviamente, documentación adjunta. ¿Qué tribunales están incluidos o excluidos? Me resulta más fácil ir por la negativa. Están excluidos del uso de la MEP la Corte de Justicia de San Juan, el Fuero Penal, la Segunda Circunscripción Judicial y los juzgados de paz letrados que no forman parte del Gran San Juan. ¿Qué sucede con estos tribunales no incluidos en la plataforma MEP? Bueno, los tribunales que no están incluidos en la plataforma MEP, no por ello tienen la imposibilidad o el impedimento o la prohibición de incorporar el uso de la tecnología para hacer las presentaciones electrónicas. No podrán hacerse claramente vía MEP, porque no lo prevén ni lo habilitan las acordadas, pero el tribunal podrá autorizar que se hagan presentaciones vía mail enviado a la casilla oficial de cada uno de los tribunales. Es decir, por ponerles un ejemplo, el juzgado de paz de Albardón puede autorizar, no está obligado a hacerlo, pero puede, facultativo de cada uno de los magistrados titulares de aquellos juzgados o tribunales que no están incluidos en el sistema MEP, pueden autorizar la presentación de escritos a través de la remisión de correos electrónicos, a través de nuestro correo electrónico registrado en el LD validador del ex doctor del Poder Judicial. Y en este caso ya vamos a ver en unas preguntas siguientes cuál es la operativa, cuál es la operatoria, cuál es el trámite, de qué modo tiene que actuar el profesional y de qué modo tiene que actuar el colega que recurra a la utilización de la tecnología, por ejemplo el mail, para hacer presentaciones en aquellos tribunales que no están incluidos, como digo, en el uso de plataforma MEP. ¿Qué validez le reconoce la plataforma MEP? ¿Cuál es el marco regulatorio? Miren, de acuerdo a las acordadas, particularmente la acordada 53 del 29 de abril, yo les voy haciendo referencia a la respuesta a cada una de estas acordadas para que ustedes después puedan ir a leer con detenimiento a dónde van a encontrar la respuesta o cuál de todas estas acordadas mantiene vigencia pese a que se han ido sucediendo en el tiempo, como les digo, y algunas modifican, otras mejoran, pero en definitiva algunas de ellas ya de hace un tiempo atrás mantienen vigencia, como es por ejemplo la acordada 53, que es una de las acordadas, creo yo, más importantes en materia de notificación electrónica o de mesa de entrada virtuada, porque de algún modo, si ustedes la analizan, hasta modifica el régimen que prevé la acordada 52, que establece las condiciones de uso del servicio y las responsabilidades por el uso del servicio. Es decir, a qué nos tenemos que atener cuando utilizamos la plataforma MEP. Entonces, las acordadas, particularmente la 53, dice que tiene idéntica validez y eficacia la presentación electrónica, escrito, más documento, con la presentación presencial y en soporte papel. Las equiparan en un absoluto pie de igualdad. Pero no solamente las equipara, sino que ya vamos a ver, establece una prelación, un orden de preferencia, en caso de que exista alguna inconsistencia o alguna diferencia entre la presentación electrónica, vía MEP o vía mail, y el escrito que podamos detentar nosotros a través del soporte papel.
¿Por qué tienen código de barra las presentaciones vía mail y qué datos contiene o debe contener? La finalidad del código de barras es la de darle integralidad al documento y de permitir presumir que esa presentación electrónica emana o ha sido obra del usuario, del profesional que procedió a subirlo a través de la plataforma MEP. Si ustedes ven, cada vez que nosotros subimos un escrito a través de la plataforma MEP, cada una de las hojas de nuestro escrito, de nuestra presentación electrónica, que puede ser el escrito más la documentación adjunta, a ver si puedo compartir para que por ahí los colegas que no están familiarizados puedan ver. Por ejemplo acá, a ver si lo podemos compartir. Vamos a compartir pantalla. Si ustedes prestan atención acá, verán que cada uno de los escritos que nosotros presentamos a través de la plataforma MEP, cada una de las hojas va a tener su código de barras único y totalmente distinto cada una de las páginas, y además va a tener la fecha de presentación, el horario de presentación, el tribunal que lo recibe, quién lo remite y demás. ¿Por qué? Porque lo que busca es, como les digo, la integralidad, darle mayor certeza, y además le deja el respaldo al profesional, porque cada uno de estos sellos, de estos códigos de barra, donde se deja sentado el día, la hora, el profesional, el proceso y demás, equivale, según las acordadas, equivale a el viejo y querido cargo de recepción del personal o responsable de la mesa de entradas, que, como le digo, seguirá existiendo por un tiempo más, pero que una vez que tengamos la presentación electrónica, dejaremos de escuchar los golpes de los sellos en las mesas de entrada de tribunales. Esperemos que esto suceda pronto, porque estamos, yo creo, con un atraso de 20 a 25 años en el Servicio de Administración de Justicia de San Juan. En los últimos 4 años se han dado pasos importantes, 3, 4 años se han dado pasos importantes con la renovación incluso de la Corte de San Juan, pero queda todavía mucho por andar. Y esta pandemia, estas medidas sanitarias hizo que, bueno, tengamos que de algún modo los operadores jurídicos, la Corte y nosotros también, los abogados, aprender a la fuerza, digamos, incorporar las tecnologías a la fuerza, porque de lo contrario no tendríamos modo de poder ejercer la profesión sin poner en riesgo la salud. ¿Qué validez, en qué formato? Acá, esto que voy a tratar ahora, las 27 en adelante, son preguntas que además llevan en la respuesta algún grado de cuestionamiento. ¿Cómo hago las presentaciones judiciales por la MEP cuando actúo como patrocinante y qué puede disponer el tribunal? De acuerdo a la acordada 53, nosotros, si somos abogados patrocinantes, debemos presentar el escrito vía MEP, pero con la firma de nuestro patrocinado. Necesariamente tiene que ir, de acuerdo a la acordada 53, con la firma de nuestro patrocinado, y acá es algo que hace un poco de ruido. Porque si ustedes recuerdan, cuando se ha modificado el Código Procesal Civil de San Juan a través de la Ley 1992A, que se publicó el 8 de enero y que entró en vigencia la modificación a partir del 1 de marzo, se hizo un retoque, porque no se innovó nada, pero se hizo un retoque que es bueno, es oportuno recordar. Si ustedes van al artículo 45 infine del CPC, en el capítulo relativo al patrocinio letrado, se dice claramente que la designación del abogado como abogado patrocinante no faculta a realizar todas las presentaciones y efectuar todas las peticiones de mero trámite. Por consiguiente, me parece que la acordada 53, en cuanto a el modo de hacer las presentaciones a través de la MEP, no está contemplando que, de acuerdo al CPC, y al cual yo en lo personal le daría primacía,
los abogados patrocinantes tenemos la facultad de hacer presentaciones, de realizar presentaciones de mero trámite. ¿Qué es lo que puede ser una presentación de mero trámite? Solicitar se corra vista, solicitar se adjunte alguna documentación que a través de PDF estamos acompañando, solicitar alguna nueva fecha de audiencia, lo que fuera, una petición de mero trámite, hoy por hoy, de acuerdo a la acordada 53, no puede hacerse, y a contramano del 45 infine del CPC, sin la firma de nuestro patrocinado. Pregunta 28. ¿Cómo hago las presentaciones por MEP si soy el único apoderado de mi representado que interviene en el proceso? Como ustedes saben, muchas veces nuestros clientes nos otorgan poderes generales o poderes especiales, no solamente a nosotros, sino a un colega, socio, miembro del estudio, pero no necesariamente, como ustedes también bien lo saben, vamos a intervenir todos en el proceso de que se trate. Acá la acordada 53 hace un distingo, también criticable, respecto al modo en que tenemos que presentar los escritos, hacer las presentaciones electrónicas vía MEP, de acuerdo a si es un solo abogado apoderado el que interviene en el proceso, o si son dos o más los abogados apoderados que intervienen en el proceso. Nos fijemos un poco qué es lo que dice. La acordada 53 dice que el usuario y la contraseña, nuestro usuario y nuestra contraseña, equivalen o conforman lo que es la firma electrónica a la luz de la ley 25.506. Es decir, que en estos casos, basta con esta firma, es decir, que nosotros ingresemos como usuario a través de nuestra contraseña, para que esa presentación que nosotros como apoderados y como único abogado interviniente en el proceso en representación de nuestra parte, podamos subir la presentación, el escrito, aún, aparentemente, por la letra de la acordada 53, aún sin nuestra firma. Porque dice la acordada 53 que el usuario y la contraseña valen como firma electrónica y que bastará con eso para hacer la presentación electrónica cuando sea un solo apoderado el que interviene en el proceso en representación de la parte. ¿Cuál es el problema? El problema se presenta, y eso me parece bien, el problema se presenta cuando se hacen presentaciones electrónicas vía MEP, pero yo no soy el único apoderado que está interviniendo en el proceso en representación de una de las partes. Pensemos cualquiera de nosotros, una demanda o una contestación de demanda que es firmada por dos colegas del estudio, dos socios, y que de acuerdo a la letra de la acordada 53, en este caso, si actúa o tiene intervención en el proceso más de un abogado apoderado, el escrito tiene que ir con la firma hológrafa, no ya con la firma digital, sino con la firma hológrafa de todos los abogados que, siendo apoderados, estaban interviniendo en el proceso. Y acá tenemos varios problemas. Primero tenemos un problema de orden práctico. No necesariamente los abogados que figuran en el poder, o no necesariamente los abogados que firman un escrito constitutivo, demanda, contestación, y que intervienen en forma conjunta en el proceso, tienen el estudio en el mismo lugar. Con lo cual nos obligaría a tener que trasladarnos. Pero además de este inconveniente de tipo práctico y que la idea de que tengamos que estar trasladándonos y recabando la firma de los demás coapoderados que intervienen en el proceso para que ese escrito con la firma hológrafa o autógrafa de todos recién escaneado se pueda subir, hay un inconveniente, es un inconveniente de la oposición lisa y llana que tiene la acordada 53 con lo que prevé el artículo 1326 del Código Civil y Comercial. Permítanme leerlo. Dice, el 1326 del Código Civil y Comercial dice, si el mandato se confiere a varias personas sin estipular expresamente la forma o el orden de actuación, se entiende que pueden desempeñarse en forma conjunta o separadamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un poder general o especial, somos tres los coapoderados, somos tres, por ejemplo, los que firmamos la demanda, los que contestamos la demanda,
De acuerdo a la acordada 53, siempre los escritos que sean subidos a través de la MEP van a tener que contar con la firma de los tres. Y como ustedes ven, no solamente es poco práctico, sino que también choca con el 1326 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? ¿Cuál es la correcta praxis? Y algunos tribunales lo están haciendo, es fijarse en el poder que se acompaña, la carta poder, el poder general, el poder especial, el poder apudacta. Se tiene que verificar si en el poder que nos han extendido, el poder dante nos autoriza a actuar en forma conjunta o en forma separada, o si nada dice. Solamente si un poder, una carta poder, un poder apudacta, un poder general, un poder especial, dice que necesariamente los apoderados deberemos actuar en forma conjunta, es el único modo, creo yo, que la acordada 53 tiene razón de ser y exige la firma de los tres coapoderados que intervienen en el proceso representando a una de las partes. De lo contrario, si el poder dice que puede ser en forma conjunta o indistinta o separada, debiera darse trámite, debiera permitirse que cualquiera de los apoderados, a través de su usuario y su contraseña, pueda hacer presentaciones electrónicas sin ningún tipo de impedimento para darle trámite a la misma. E inclusive, si el poder no prevé el modo, y a la luz del 1326 del Código Civil y Comercial, también debiera facultarse la posibilidad de que cualquiera de los coapoderados que intervienen en el proceso de representación de una de las partes pueda presentar el escrito sin este requisito de que venga con la firma de todos los coapoderados. 30. ¿En qué formato deben ser digitalizados los escritos y la documentación adjunta a ellos? ¿Existen límites? El formato que impone las acordadas 51, 52, 53, acuerdos generales, es en formato PDF. No solamente recuerden que la presentación electrónica incluye el escrito con la documentación adjunta. Entonces, el escrito y el PDF, la documentación en PDF, tienen que formar un único documento electrónico, salvo que se trate de demanda o contestación, donde estará el escrito, estará la documentación adjunta, estará la copia del poder, o si es una contestación de demanda, incluso la copia de la cédula escaneada y demás. De lo contrario, deben ser, pero todo debe ser digitalizado y en PDF. ¿Cómo convertir los archivos de Word? Todos usamos Word a PDF. Es muy sencillo. Son 3 o 4 clics que se hacen en el link de archivo. Ahí tenemos la conversión. Se hace fácil, se hace rápido. Sí, en los casos de que se requiera la firma de nuestro cliente o la firma del abogado, también se tendrá que imprimir, se tendrá que firmar y después escanear y convertir a PDF. Hay muchas aplicaciones. Scan es una aplicación muy práctica, muy útil, y que nos permite no solamente sacar fotos del escrito que hicimos en Word, que imprimimos y que firmamos, sino que esa foto la convierte en PDF y además permite comprimirla, con lo cual estamos dentro de los límites del peso del escrito y podemos subirlo sin ningún inconveniente. Otro de los límites que tiene la posibilidad de hacer presentaciones electrónicas es la cantidad de páginas. Un máximo de 80 páginas. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a presentar una demanda, contestar la demanda, que generalmente cuando más prueba documental acompañamos, deberemos tener presente, ya desde un primer momento, que si existe la posibilidad de que nos excedamos en estas 80 páginas, bueno sería que con tiempo vamos solicitando el turno a través de la MEP para hacer la presentación en forma presencial y en soporte papel, como es la vieja o usanza que prevé el CPC. Entonces, ¿qué debo hacer si mi presentación sucede? Dice, si se exceden los límites, lo puedo presentar, me faculta expresamente la acordada 53 a comparecer presencialmente y hacer la presentación. Si por algún motivo, creo yo, ustedes no pueden enviar la presentación a través de la MEP,
En lo personal, aconsejo que se mande la presentación, el escrito de contestación de demanda, por ejemplo, que es un escrito importantísimo donde estamos cumpliendo una carga procesal, que se haga la presentación, por lo menos enviándolo por mail al correo oficial del tribunal y tratando de estar al otro día presencialmente. Si no existiera esa posibilidad, por lo menos no utilicen la MED, pero manden un correo al mail oficial del tribunal con la contestación de demanda, con la documentación en PDF y demás, ante quizás alguna imposibilidad técnica de ustedes o de la plataforma para poder enviarlo de un modo digital. ¿Qué información se solicita sea aportada? De acuerdo a la acordada 53, cuando nosotros tomamos intervención en los escritos constitutivos, demanda, contestación, o inclusive por ahí cuando nosotros nos intervenimos en un proceso y en trámite nos incorporamos como terceros o como terceristas, tenemos que denunciar el quid de nuestro representado o patrocinado y nuestro quid. El correo electrónico de nuestro representado o patrocinado y nuestro correo electrónico, que de todos modos ya lo sabe porque está en el LD validador, pero bueno, la acordada lo pide. Y también tenemos que denunciar un teléfono, un celular con la aplicación WhatsApp para recibir notificaciones de cortesía, dice la acordada 53. Claramente dice también la acordada hace la salvedad de si lo tuviera. Claramente si nosotros estamos representando a una persona que directamente vive en el campo, aislado, que vive en Pedernal, donde no tiene, bueno, claramente no es un óbice para hacer la presentación, pero de tenerlo tenemos que aportar esto. El quid nuestro y de nuestro cliente, nuestro correo electrónico y un correo electrónico de nuestro cliente, y un número de celular para notificaciones de cortesía. Notificaciones de cortesía que el día de mañana quizás no sean o dejen de serlo de cortesía, porque ustedes ya han visto que en otras jurisdicciones, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta se ha llegado a notificar en esta época de pandemia y de restricción del funcionamiento de tribunales, demandas de alimentos o divorcio a través de WhatsApp. Entonces, bueno, por ahora, la finalidad de pedir esta información es a los fines de hacer notificaciones de cortesía. ¿Cómo abona el sellado de actuación y la tasa de justicia en los nuevos procesos MEB? Ah, no, perdón, me estoy pasando uno. ¿Qué sucede con las estampillas, las UT que adquirí antes del uso de la MEB? En el caso de que tengamos estampillas, a todos creo nos puede haber pasado, nos ha pasado que compramos por ahí alguna plancha de estampillas, nos están por ahí dando vueltas estampillas en nuestras oficinas, en nuestros estudios. Nosotros podemos utilizar, creo que en eso no van a tener ningún problema, las estampillas las van a poder utilizar en aquellos tribunales que no están incluidos en el sistema de la plataforma MEB. Es decir, ustedes la pueden utilizar en una presentación de la Corte, la pueden utilizar en una presentación o en procesos que estén en trámite en la segunda circunscripción, la pueden presentar en el fuero penal y las pueden presentar, creo que este va a ser el caso más común, en los juzgados de paz letrados que no forman parte de lo que se llama la justicia de paz letrada del Gran San Juan. Entonces, un modo de utilizar y no perder esas estampillas es haciéndolo a través de los tribunales que no funcionan a través de la plataforma MEB. ¿Cómo es ahora ya, a la luz de estas nuevas acordadas, a través de este sistema o régimen de regulación administrada de la actividad judicial por razones de emergencia sanitaria? Bueno, hoy por hoy el modo de pagarlas, digamos, es con la boleta de depósito. Esa boleta de depósito se escanea y se sube como documento de PDF a los fines de acreditarlo. Entonces, no compremos más estampillas, ahora es todo con boleta de depósito que se escanea. El número de auto, la carátula, el juzgado interviniente. Si no conocen el número de auto ni el juzgado interviniente, porque sea que están iniciando un nuevo proceso, por lo menos coloquen lo que sería la carátula tentativa. Juan Pérez contra Juan García,
daños y perjuicios, cumplimiento del contrato, ordinario, etc. ¿Qué sucede con las unidades forenses que adquirí antes del uso de la MED? Si hay algún colega que todavía tiene unidades forenses, lo que tiene que hacer es, tiene que concurrir al foro de abogados, hablar con el supervisor, el doctor Jorge Apes. Él les va a extender un certificado. Y ustedes van a escanear el sticker y el certificado que les pide el foro de abogados para subirlo a través de una presentación electrónica, con el certificado del foro y con el escaneo del sticker. ¿Qué pasa con las que adquiero ahora? Directamente va con el escaneo del sticker y con el recibo que nos va a otorgar el foro de abogados, y en ese recibo, si tenemos los datos, lo tenemos que aportar nuevamente, autos, carátula y juzgado interviniente, o de lo contrario, si es una demanda, por lo menos, como les digo, la carátula tentativa. Y finalmente, el pago de las UP, pegando el sticker en el escrito que después voy a escanear, que en el escrito que después voy a mandar vía presentación electrónica en PDF. Otra pregunta, estas son las últimas, y ahí, bueno, quedo abierto a todas las inquietudes y comentarios y preguntas que ustedes tengan para hacer. Debo enviar un único documento en formato PDF con el escrito y la documentación adjunta. El principio es que sí. El principio que, general que tiene la acordada 53, que digo, es una de las más importantes acordadas, tienen que tener la mano, es que tanto el escrito como la documentación adjunta tienen que constituir un documento único en PDF. Pero también la acordada prevé excepciones como los escritos en los casos de demanda y contestación de demanda, donde realmente sería difícil, entonces se puede enviar el escrito con la documentación en dos archivos en PDF adjunta. Pero el principio es que tiene que estar en un único documento electrónico, tanto el escrito como la documentación adjunta. ¿Los tribunales no incluidos en la MEP pueden recibir presentaciones vía mail? Claro que pueden. No tienen el deber, pero sí tienen la posibilidad de autorizar. ¿Cuáles son los excluidos de la MEP? Bueno, ya lo dije. Corte de Justicia, segunda circunscripción, fuero penal y juzgado de paz letrados alejados. Los juzgados de paz letrados que no son parte del llamado Gran San Juan. ¿Qué sucede con los escritos presentados vía MEP o correo electrónico en días y horas inhábiles? Distinta regulación, mira. Si uno lee la acordada 53, que prevé esta posibilidad de que vía MEP o vía correo electrónico mandemos algún escrito en un día y hora inhábil, sábado, domingo o un 25 de mayo, pareciera en principio que tienen una regulación distinta. ¿Por qué? Porque la regulación de los escritos presentados en días y horas inhábiles para la plataforma MEP es absolutamente confusa. Y palabras más, palabras menos, lo que dice que va a ser presentado, se va a tener por válida a la hora y día hábil siguiente. Ese es para la MEP. Entonces, les pongo un ejemplo. De acuerdo a la letra de la acordada 53, respecto a los escritos que nosotros subimos un día inhábil, sábado, domingo o un feriado como el de ayer, se va a tener como válido y presentado a la hora en que fue presentado del día inmediato hábil siguiente. Es decir, por ejemplo, si ustedes ayer en la tarde subieron un escrito a las 7 de la tarde, de acuerdo a la letra de la acordada 53, pareciera ser, en un principio, que se va a tomar o se va a considerar presentado como a las 7 de la tarde del día de hoy, con lo cual es un problema gravísimo a la luz del 157 y el plazo de gracia. Hace una referencia al 157 y el plazo de gracia, la acordada 53, respecto a estos escritos de día y hora inhábil, a través de la MEP, pero la verdad que la redacción es poco feliz. Es mucho más clara y arroja mucho más claridad. Y en definitiva creo que no hay una regulación distinta, pero sí
una mejor regulación con los escritos que uno manda vía correo electrónico. Cuando el acordado 53 dice, mire, señor profesional, si usted envía un escrito vía correo electrónico al tribunal en un día y hora inhábil, ese escrito se considera presentado dentro de las 2 primeras horas del día hábil inmediato. Y hay una diferencia claramente en la redacción. La otra es bastante equívoca, pero entiendo que es la interpretación que debe darse en ambos casos. Si nosotros mandamos un escrito vía MEP, sábado, domingo o feriado, se tiene que tener, o lo tiene que tener por presentado dentro de las 2 primeras horas, es decir, entre las 8 y las 10 horas del día hábil inmediato. ¿Qué trámite se le tiene que imprimir a toda controversia que surja respecto a estas presentaciones? Prevé la acordada 53 que el trámite va a ser el de los incidentes. Es decir, tendremos que formar un incidente cuando tengamos algún reparo, alguna impugnación, algún planteo que para hacer respecto a las presentaciones que se hagan a través de la plataforma MEP o a través de el correo electrónico. Es decir, la vía incidental es el camino para hacer el planteo. Y prevé la acordada 53 que se podrá, en definitiva es casi seguro que así será, porque es casi seguro que el tribunal, incluso de oficio lo va a hacer, se podrá pedir una prueba informativa al administrador de la plataforma MEP o al proveedor de nuestro servicio de correo electrónico, a los fines de contar con información de un tercero respecto a alguna circunstancia que esté vinculada a la presentación electrónica, por MEP o por correo electrónico. Pero el modo de hacer planteos relativos a las presentaciones que hagamos vía MEP es a través del incidente, es decir, a través del 177 del CPC. ¿Qué sucede cuando hay una discordancia entre el escrito presentado en el formato digital, MEP o mail, y el logrante en soporte papel? En este caso, prevé expresamente que lo que prevalece, lo que tiene preeminencia, es el escrito que nosotros, la presentación electrónica que nosotros vamos a hacer a través de la MEP. Incluso por encima del escrito que tengamos en soporte papel. Es decir, aún nosotros presentando un escrito en soporte papel, donde decimos, mire, acá está, esto es lo que me firmó mi cliente y más, si no coincide ese escrito en soporte papel con lo que se subió, tiene preferencia, tiene preeminencia el escrito subido a través de medios electrónicos, es decir, la presentación electrónica. ¿Qué pasa si no puedo, si no fuera posible hacer las presentaciones de soporte digital? Ahí la acordada 53 da la posibilidad y deja un cierto campo de acción al juzgado, cualquiera fuere, para 2 alternativas. O que el juez autorice que el colega, el profesional o este auxiliar de la justicia concurra personalmente y haga la presentación de soporte papel, o puede disponer que directamente se suspendan los plazos que estén en curso hasta tanto, por ejemplo, la plataforma MEP pueda ser utilizada por si existe algún problema de conexión, existe algún problema informático, mantenimiento, etc. Entonces, si no podemos subirlo a través de MEP, se le otorga al tribunal, al juez de turno, es decir, al que esté entendido en el caso, la posibilidad o suspende los plazos o habilita o autoriza a que los profesionales hagan las presentaciones en soporte papel. Consejo para dar, yo creo que en el caso de que exista cualquier inconveniente, nada mejor que mandar por mail al correo oficial del tribunal la presentación e inclusive pedir la suspensión de los plazos en curso, digamos, porque de acá que el juez advierta que hay un inconveniente con la MEP, que hay un inconveniente con el sistema, y una vez que advierta que tome la iniciativa, tome la decisión de qué va a hacer, si suspende los plazos o nos autoriza a todos los justiciables o algunos en los procesos para hacer las presentaciones judiciales personalmente, puede pasar mucho tiempo y por ahí el tiempo es muy tirano para los tiempos perentorios y fatales que tenemos en el proceso. Entonces, por ahí lo mejor es hacerlo, hacer la presentación. Si no está funcionando la MEP, hacerlo vía correo electrónico al tribunal y pedir en su caso la suspensión de los términos que estén en curso,
invocando algún problema con la MEP o algún problema de tipo informático que impide cumplir con la presentación electrónica, de acuerdo a la acordada 53. Para terminar, que me estoy dando cuenta que me faltó comentar, les digo cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para aquellos casos en los que esos tribunales que no están incluidos en la plataforma MEP, pero que optan por recibir presentaciones a través de correo electrónico, puedan realizarlas y cuáles son los pasos a seguir. Si miren, los juzgados, por ejemplo, un juez de paz de un departamento alejado, o segunda circunscripción judicial o corte y demás, si desea habilitar o permitir que los justiciables hagan presentaciones vía MEP, lo puede hacer, pero teniendo en cuenta dos cosas. Primero, las presentaciones que se hagan deben ser aquel tipo de presentación que no requiere cancelación, es decir, de la cual no se tiene una vista o y también puede hacerlo, puede autorizarlo respecto de la demanda, es decir, aquellos escritos que dan inicio al proceso, a los procesos judiciales. En el caso de que el juez lo autorice, que incorpore el uso del correo electrónico, si lo autoriza, la mecánica es esta. El abogado tiene que mandar el mail con el escrito y la documentación todo en PDF. Si se envía el escrito y la presentación vía mail a un juzgado que no funcione con la MEP en un día u horario inhábil, ustedes saben que se va a considerar presentado dentro de las 2 primeras horas del día hábil inmediato, el tribunal lo que tiene que hacer es contestarle al profesional, el juez o el funcionario autorizado, ese deberá contestarle al profesional, por ejemplo, a la doctora Beatriz Castro, que la estoy viendo acá presenciando la charla, deberá enviarle un mail donde le confirma la recepción del mail de la documentación adjunta y esta confirmación que haga el juez o el funcionario del tribunal de la MEP se sostiene de acuerdo a la acordada 53, el acuerdo general 53, que va a valer o va a tener los mismos efectos que el cargo de recepción de la documentación en forma presencial y en soporte papel. Se puede utilizar el correo electrónico, sí, pero vamos a estar supeditados a que aquellos tribunales que no están incluidos en la MEP lo autoricen, lo implementen. Creo que sería bueno que así lo hagan, pero teniendo estos recaudos, solamente para escritos que no importen traslados y escritos de trámite y demás, y para iniciar procesos, pero siempre nuestro escrito tiene que ser contestado con acuse de recibo por parte del tribunal del escrito y la documentación adjunta en PDF, y de ese modo tiene la misma validez que un escrito presentado a través de soporte papel y en forma presencial. Bueno, hasta acá llegaron, digamos, estas 44 preguntas que recopilamos un poco de las charlas con los colegas en tribunales, compañeros de trabajo, colegas de estudio y demás. Y ahora, de algún modo, quedo a las inquietudes o preguntas que se hayan ido realizando por parte de ustedes a través del chat general y de la toma de nota por parte de la autora Gabriela Mora. Bueno, doctor Safe, una de las preguntas que hizo una colega es si hay alguna forma o de qué forma se podría hacer para que lo que son las vistas o dictámenes del ministerio puedan ser subidas conjunto, o sea, en forma conjunta con la providencia que saca el juzgado, para tener que evitar el hecho de ir al juzgado por ahí a ver qué es lo que se contestó en esa vista. Sí, eso todavía no está implementado, pero está previsto y se va a implementar próximamente, digamos. Hay un problema con la capacidad de los servidores, y que si el Ministerio Público, Ministerio Pupilar y demás, empiezan también a subir en PDF, hay una limitación, tengo entendido desde lo técnico, con la capacidad de almacenamiento de información de servidores. Así que eso se va a hacer a futuro, pero está supeditado a que se amplíe la capacidad para tener toda esta información en PDF, que obviamente va a ser muy útil. Bien, perfecto.
Otra de las preguntas es, ¿a qué se le considera firma digital? Si se considera firma digital a la firma estampada de puño y letra del profesional o el hecho de poner la matrícula y el nombre del profesional directamente en la hoja. Miren, de acuerdo a la letra de la acordada 53, dice la acordada 53 que se entiende por firma digital al usuario a través del sistema de la plataforma del Poder Judicial y a través del LD validador, digamos, ¿sí? A través del sistema de consulta remota y demás, y después cuando nos incorporamos nosotros, ustedes recuerden, cuando nos incorporamos a la MEP, tenemos un usuario que es nuestro quit, tenemos una clave que es personalísima, transferible. Doctor, Sí. se corta mucho, no se escucha, no sé si todos lo escuchan igual, pero no se entendió nada de la respuesta. Y ¿Podría volver? justo se entrecortaba, sí. Repito. De acuerdo a la letra de la 53, de la acordada general 53 del 29 de abril de este año, recuerden que el 51, 52 y 53 se dictaron en el mismo día y regulan la MEP, pero particularmente la 53 es la más importante, porque incluso modifica la 51 y la 52. La firma electrónica está constituida por el usuario y la clave, la contraseña que nosotros utilizamos para acceder a la MEP, a la plataforma de la mesa electrónica virtual. Con lo cual, de acuerdo a la letra de la acordada, incluso no sería necesario que nosotros, a los escritos que presentamos, siendo el único apoderado representante y tomando intervención en un proceso por las partes, en principio, de acuerdo a la letra de la acordada, no sería necesario ni siquiera la firma hológrafa. Como hombre precavido vale por 10 o por 100, la verdad que para evitar, por ahí, estamos viendo aparte que los tribunales están interpretando las acordadas por ahí de un modo distinto, bastaría en realidad la firma digital, el usuario y la contraseña, pero lo que abunda no daña, por ahí, si no es mucho inconveniente, pongan la firma hológrafa y lo suben y ahí están curados contra todo tipo de pandemia, pero de lo contrario, realmente, si ustedes suben a través de la plataforma MEP, utilizando su usuario y contraseña, que es absolutamente intransferible, un escrito, una presentación debería ser proveído porque firma electrónica es el usuario y la contraseña. Bien. Otra pregunta. Cuando en un escrito, uno al escanearlo, le queda la propaganda del programa que se ha escaneado algo, ¿ese escrito queda invalidado o sirve? No, el escrito sirve. Sí, a ver, CanScan es el que fundamentalmente deja abajo una... En lo personal, agarro y le pongo corrector, tapo el chivito de la aplicación, y así es como después le saco la foto y lo subo, digamos, pero no hay ningún obstáculo con que pueda llegar a salir algún sello de agua o alguna referencia a alguna aplicación. Por ahí les puede llegar a traer algún problema si el banner o el zócalo de la aplicación llegara eventualmente a tapar la numeración del código de barras, el código de barras o el detalle que tiene el escrito. A ver, lo vamos a ver. El detalle que tiene el escrito. Vamos a compartir pantalla otra vez. El detalle que tiene el escrito acá de quién lo presentó, qué quit, la fecha, el horario y en qué mes se presentó. De todos modos, si ustedes se fijan en este escrito que yo estoy compartiendo en pantalla, evidentemente el Poder Judicial superpone el código de barras, el número y esta información que equivale al cargo que nos pone el responsable de la mesa de entrada, superpone o solapa o pone por encima toda esta información de lo que puede ser, acá fíjense, un banner de alguna aplicación que estemos utilizando para subirlo al PDF. Entonces, no tendría que haber con mayor razón ningún tipo de inconveniente. Porque ahí está claro, el código de barra, la información contenida al lado del código de barra se superpone a este tipo de banner,
o sellos de agua que saben dejar las aplicaciones para convertir a PDF los documentos. Bien. Otra pregunta. Digitalizados en PDF, los documentos, ¿se deben subir todos en un solo documento? El principio general que establece la acordada 53 es que el escrito con la documentación conjunta tiene que ser un solo documento electrónico. Y hace la salvedad de algunos casos en particular, como puede ser la demanda, la contestación de demanda, donde por ahí acompañaremos el escrito, acompañaremos 70 fojas de documentación en poder de la actora, acompañaremos el poder, carta poder, entonces en eso la acreditación del pago de las unidades forenses, del sellado de actuación, tasa de justicia y demás, en esos casos está autorizado que se pueda desdoblar, digamos, pero de lo contrario tiene que constituir el principio general un único documento, es decir, el escrito y después la documentación adjunta en un solo PDF. Con lo cual vamos a tener que hacernos bastante ducho en esto de ir incorporando, importando y exportando en los documentos los PDF para hacer un único documento. Pero lo que se exige en principio, todo en un solo documento y presentación electrónica. Bien, otra pregunta. ¿Cómo debe hacerse para ratificar, por ejemplo, en el caso de un sucesorio, una denuncia de bienes en donde los herederos son mayores de 78 años? Eso tiene carátula, tiene número de autos y tiene juzgado en el que interviene. Es todo un problema. En ese caso, la presentación debiera ser, en principio, salvo por esta contingencia del Grupo Riesgo, debiera ser a título personal. La verdad que de algún modo va a depender del tiempo y ganas de los herederos en esperar a que estén dadas las condiciones sanitarias para que ellos no corran riesgo, o de algún modo articular con el tribunal. Ustedes tengan presente que hay horarios de atención al público y horarios de atención a profesionales de 8 a 13 y de 14 a 16. Y quizás sería prudente que si no tenemos tiempo y ganas o no tenemos la posibilidad de esperar porque por algún motivo necesitamos que esta ratificación se haga de modo inmediato, tendríamos que solicitar al tribunal que se haga una atención diferencial en uno de los horarios en que no está abierto a la atención al público, digamos, es decir, que no sea de 8 a 13 o de 14 a 16, es decir, por ejemplo, pasadas las 16 horas porque funciona tribunales hasta las 18:30. Esa es la solución que en este caso concreto por ahí se puede llegar a encontrar. Si no la puede presentar el escrito, que debiera tranquilamente puede presentar el escrito vía MEP, solicitando que se haga esta autorización, bueno, se enviará por correo electrónico, si no es vía MEP, pero les pongo un ejemplo. El juzgado, la segunda circunscripción judicial está otorgando los turnos vía correo electrónico. Es decir, uno manda un mail, acuerda el día y hora en que va a ser atendido presencialmente, el tribunal nos da el turno, nos contesta, nos confirma, y tenemos la seguridad que ese día, en ese día y esa hora no vamos a tener congestión de profesionales y de público, que de algún modo lo sanitario va a ser observado, porque hay aparte protocolos sanitarios que ustedes conocen. Pero si es en situaciones de riesgo y demás, es probable que por ahí permita algo tan sencillo y tan rápido como una ratificación personal en un horario distinto a los permitidos para el público en general. Y de lo contrario, esperar un poco más. Bien, ahí yo tuve el caso de que tenía que ratificar unos testimonios en familia. Consulté al juzgado, me contestaron desde el juzgado que se los debía hacer firmar yo a los testigos en el estudio y subirlo directamente por la plataforma. Lo hice así y ahora me han contestado el juzgado en una providencia que en virtud de la situación de pandemia que estamos viviendo, no hace falta que los testigos firmen, sino que con la sola firma del abogado quedan ratificados esos testimonios, como que el abogado se hace cargo de ese testimonio. Sí, a ver, nosotros como abogados tenemos algunas atribuciones legales de ser fedatarios. Un ejemplo típico es cuando nosotros acompañamos
acompañamos copia del Poder General y somos fedatarios porque así nos faculta la ley para certificar que son copias fieles. En este caso, la verdad que es un poco complejo porque no solamente estamos siendo fedatarios de una copia fiel, sino estamos siendo fedatarios de lo que un testigo dijo en nuestra presencia y demás. Es como un poco muy, pero tranquilamente por ahí el tribunal puede requerirnos, los escritos que van, está previsto en la acordada 53, que el tribunal nos pueda pedir o la ratificación personal o que nos pueda pedir a futuro el escrito en soporte de papel y firmado con nuestro cliente que después nosotros subimos a través de la MED. Estas son dos alternativas. Más adelante nos pueden pedir el escrito o que vayan y ratifiquen personalmente. El tema es que hay escritos que son muchísimo más importantes que otros. Si estamos hablando de testigos que van a hablar del estado de insolvencia o imposibilidad de afrontar los gastos de un proceso en un incidente, en un beneficio litigar sin gastos, no es lo mismo que el escrito de partición y división de bienes en un proceso sucesorio, donde el contenido económico y la trascendencia que tiene uno es muy difícil de comparar con el de los testigos de un simple beneficio de litigar sin gastos. Más allá de que lo personal, entiendo que es absolutamente inconstitucional que presentemos los testigos en un beneficio de litigar sin gastos y que vayan simplemente a ratificar sin posibilidad de a la contraparte, a la futura demanda, controlar la producción de esa prueba, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo de tal y motivo de en otro caso. Sí. Bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos abogados que llevan a cabo ejecuciones fiscales en donde hay una gran cantidad de estampillas que ya se les han repartido? ¿Cómo hacen con ese estampillado? O sea, por ejemplo, la estampilla de la forense. Bueno, recién lo comenté, digamos. Si pongamos un ejemplo, una municipalidad, lo que se prevé es que el registro de las compras, pongamos Municipalidad de la Capital, Rivadavia, la que ustedes quieran. El foro tiene el registro de las compras masivas que hacen por ahí las municipalidades. La alternativa es que, o lo que prevé, o lo que se ha acordado con la Corte, porque lo que se busca es que no se utilice una misma unidad forense en más de un proceso, es que el foro les pida un certificado, y ese certificado, junto con la estampilla de la unidad forense, en este caso con el sticker, sean escaneados y sean subidos, digamos, y de ese modo salvarlo. Porque no van a tener el respaldo de lo que hoy sería, si lo compran ahora, el recibo del foro de abogado con la imputación concreta de a qué proceso va. Entonces, lo va a tener que canalizar a través del foro de abogados y del certificado que les pide el foro. Sticker más certificados escaneados se suben a través de la MEP o se envían a través de correo electrónico si se trata de un tribunal que no está incluido dentro de la plataforma MEP, pero que habilita la presentación de escritos e inicio de demanda a través de correo electrónico. Bien. Otra pregunta, dicen que si se podría hacer el pedido desde el foro para que los juzgados hagan las providencias más completas y, por ejemplo, no provean anestesia a lo ordenado y haya que ir al juzgado a ver qué es lo que ha querido comer. Sí, miren, más que pedido el foro, está el CPC que pone que todas las providencias deberán estar por lo menos sucintamente fundadas. Entonces, anestesia a lo proveído nos está diciendo poco y nada, digamos, y creo que es una praxis de lo que siempre se hizo así, pero que es necesario cambiar. Si ustedes tienen tiempo y ganas, bueno sería que interpongan una aclaratoria para que le diga a qué se refiere esto de anestesia a lo proveído a fojas tanto, porque por ahí el proveedor que remite tiene más de un punto, o trata, o se pide respecto a más de una petición. Entonces, pero son algunas prácticas que todavía residualmente se pueden llegar a encontrar. Por suerte no son las mismas que existían cuando yo empecé a ejercer la profesión, pero por ahí nos encontramos con ese proveído al proveído de fojas tanto. Y bueno, o vamos a la consulta remota y vemos en qué consiste, o podemos llegar quizás esa remisión, que no solamente como técnica
no es la adecuada y va a contramano el CPC, sino también ese proveído puede ir a, puede llegar a ser objeto de alguna vía impugnativa, ¿no? Porque quizás puede llegar a pasar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, que hayan leído el escrito y que crean, porque no lo leyeron bien, que estamos pidiendo lo mismo que habíamos pedido antes. Y en realidad le pusimos una coma, un punto, o cambiamos el verbo, o cambiamos el concepto y ya el escrito y la petición es totalmente distinta. Entonces, en ese caso, tendríamos que interponer una reposición, quizás para que nos provean ese escrito, haciéndole ver al tribunal que lo que se proveyó allá en el pasado correspondía a una petición totalmente distinta a la que hemos realizado hoy y que estamos pidiendo que se pronuncie expresamente. Bien, otra pregunta. ¿Trae alguna consecuencia en no concurrir a un turno, ya que no se pueden eliminar los turnos? No, no hay ninguna consecuencia prevista. Y como ustedes saben, cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de resultado negativo o de contrario a los intereses del abogado, de la contraparte, siempre tiene que estar expresamente previsto, sea en el CPC, o si el CPC lo habilita en la acordada, siempre que no se extralimite la acordada, pero siempre que alguna omisión, acción u omisión disvaliosa para nuestros intereses, nuestros clientes, esa omisión o acción disvaliosa tiene que estar prevista en el CPC, digamos. Debiera existir, por ejemplo, un apercibimiento para que nosotros adecuemos nuestro obrar y a sabiendas y con antelación conocer cuáles van a ser las consecuencias disvaliosas de no utilizar el turno. Como no existe apercibimiento, porque no hay facultad alguna de percibir, y como no está previsto expresamente, no debe por qué sufrir ningún tipo de consecuencia dañosa para ustedes o para sus representados la no asistencia en un turno. De hecho, puede pasar, porque hay colegas a los que les ha pasado, donde hay atraso en los turnos, entonces, incluso el no llegar a un turno es como consecuencia de que el juzgado puede estar atrasado en la atención y ustedes quizás han sacado turnos cada media hora y transcurrió más de media hora y no pudieron llegar, digamos. Pero cualquier consecuencia disvaliosa tiene que estar prevista y tiene que existir un claro percibimiento desde la ley, formal o material, según acordada, para que ustedes recién ahí puedan llegar a ser eventualmente pasibles de algún tipo de consecuencia o sanción. Bien, ¿cómo van a ser las audiencias? La acordada 51 prevé o propicia que incluso las audiencias se hagan a través de plataformas electrónicas o aplicaciones. Tengo entendido, que le diría que con absoluta certeza, que el Poder Judicial ha contratado la aplicación Zoom, y con lo cual a futuro se van a implementar o se van a realizar, no sé si todas, pero muchas de las audiencias a través de esta plataforma, que es la que estamos utilizando nosotros. El foro tiene contratado Zoom Pro, entiendo que la Corte tiene contratado Zoom Business, que es muchísimo más amplio y más caro también, pero que permitiría la implementación de videoconferencias o audiencias en forma digital. Como experiencia profesional, a mí ya me ha pasado en plena pandemia tener audiencias en sede administrativa en la Secretaría, en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Mendoza y haber realizado la audiencia vía Zoom sin ningún tipo de inconveniente. Después se elaboró un acta, la persona que estaba haciendo la tarea conciliadora, digamos, en esta audiencia de conciliación, nos manda el acta, la firmamos y la mandamos en PDF firmada por nosotros y, como les digo, pasamos a 2 cuartos intermedios y pudimos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Y acá en San Juan, como les digo, lo que se viene es la realización, no sé si de todo, pero de muchas audiencias a través de esta plataforma. En el caso de los oficios, las estampillas, ¿deben pegarse en el oficio y escanearlo o debe transformarse todo a PDF? Todo se debe transformar a PDF. Ya ahí pasaba, había algunos oficios que habían quedado un poco colgados por algunos colegas, pero
hoy por hoy todo debe ser, y de hecho algunos ya con la... Ustedes recuerden que la firma electrónica y demás ya estaba prevista en una acordada del año 2018 para que los tribunales que tenían los medios tecnológicos pudieran implementarlo. Entonces, a través de convenios, por ejemplo, con Banco San Juan, algunas instituciones bancarias y demás, ya los oficios son enviados por soporte digital o PDF. Bien. Otro colega dice que si el foro podría intervenir y solicitar al registro civil que hagan entrega de partidas. Sí, se ha solicitado y el registro civil, entre otros problemas o inconvenientes que tenía, era el tema del personal y la cantidad de público que está concurriendo. Es un problema que lo hemos trasladado formalmente a las autoridades del registro civil y también a través del Ministerio de Gobierno, y estamos esperando que nos habiliten. Pero no hay plazo próximo, digamos, para que logremos eso. Así que sí, vamos estableciendo de a poco. Hoy logramos que el boletín oficial pudiera volver a tribunales porque no tenían gente para mandar. Y el registro civil es uno de los lugares que tenemos, que claramente los abogados concurrimos y que necesitamos tener esta posibilidad de obtener la información sin necesidad de tener que trasladarnos, hacer colas, por ser riesgos sanitarios y demás. Pero la implementación de la tecnología va en ese camino y nosotros estamos tratando de lograrlo, pero bueno, hay cosas que ya dependen de terceros que nos escapan. Los abogados mayores a 66 años, ¿podemos concurrir a tribunales? Miren, a ver, en el foro de abogados tenemos un sistema de procuración solidaria, a los fines de que aquel colega que está en un grupo de riesgo, inclusive que no tenga esa edad, pero sí tenga alguna patología que lo ponga de algún modo en los grupos de riesgo, está la posibilidad de solicitar a un colega a través de la procuración solidaria que haga las presentaciones que tengan que hacerse personalmente o presencialmente. Yo creo en lo personal que ustedes saben que la ley del foro, la 127A, dice que la abogacía es una función social del servicio del derecho y la justicia. Y como función social y esencial que tiene, creo yo no tendría que haber ningún problema en que un profesional en el ejercicio de la profesión pueda desplazarse, si así lo desea, al edificio de tribunales aún cuando tiene más de 60 años. Ustedes recuerden también que la ley del foro, la 127A, dice que el abogado quede equiparado al magistrado en cuanto al respeto y demás que les es debido cuando esté ejerciendo la función. Entonces, si tenemos magistrados de más de 60 años que van a tribunales a cumplir sus tareas normal habitualmente, no debiera existir ningún obstáculo para que aquel colega que sin deseo de recurrir a una procuración solidaria o de algún colega más joven del estudio, quiera él ir personalmente, no debe existir ningún obstáculo para hacerlo, por la función esencial que tiene el abogado dentro del proceso. En el proceso nunca puede faltar un juez ni un abogado de las partes. Podrá faltar la intervención de un tercero, salvo que sea intervención necesaria, pero el abogado es tan esencial para que tengamos proceso como la presencia del magistrado para que estemos ante un debido proceso. Entonces, si un magistrado de más de 60 años cumple sus tareas en forma habitual, no hay ningún motivo para que un abogado tan esencial como el magistrado pueda concurrir a tribunales y hacer sus presentaciones en forma presencial. Bien. En el caso de un juicio de usucapión, ¿cómo van a tomar los juzgados las audiencias testimoniales? Yo creo que en estos casos es donde más probablemente encontremos la futura implementación del uso de la plataforma Zoom. Generalmente en las viejas llamadas posesiones originales, que bueno, ya no dejaron de serlo por ese lapso, pero en las prescripciones adquisitivas, muchas veces ustedes saben, es el Ministerio Público, el defensor oficial, quien interviene en el proceso ante la incomparencia o la falta de
presentación por parte del titular registral, que quizás muy probablemente hasta esté muerto, y sus hijos también, digamos. Entonces, es muy probable que en este tipo de proceso y en este tipo de audiencias se implemente, o sean de los primeros procesos donde se implemente el uso de estas plataformas digitales para tomar este tipo de audiencias. Como les digo, en procesos, no todos, pero algunos, donde tenemos una ausencia del titular registral y una presencia del Ministerio Público Fiscal, que es a los fines de hacer una negativa ad eventum, a los fines de generarle la carga procesal al actor de acreditar la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del bien por el periodo que prevé la legislación de fondo, y recién ahí poder hacer lugar a la pretensión contenida en la demanda. Entonces, estos van a ser, creo yo, por lo que he charlado, por lo que estuve averiguando, algunos de los procesos donde va a ser más fácil comenzar a dar los primeros pasos con audiencias testimoniales tomadas a través de videoconferencia o alguna plataforma como Zoom. Bien. ¿Cómo se puede hacer para notificar en esta situación de aislamiento cuando se necesita notificar a otra provincia? Bueno, cada vez más difícil la pregunta. Esa es brava, ¿eh? La verdad que habría que ver. Ustedes saben que todas las provincias, en realidad tenemos la ley 22.172, que es un convenio de reciprocidad a través de las distintas jurisdicciones, llámese jurisdicción federal, jurisdicción de Cava o las restantes jurisdicciones provinciales. Habría que ver, no lo tengo presente ni la tengo a mano, la ley 22.172, si prevé o deja la puerta abierta a la posibilidad de que en esta reciprocidad exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, digamos, para la remisión de oficios y exhortos. También habrá que ver en qué grado en la otra jurisdicción está, o en las notificaciones, habrá que ver en qué grado en la otra jurisdicción está, digamos, habilitada la posibilidad de llevar adelante, por ejemplo, una notificación, un traslado de una demanda. Entonces, son muchísimas las variables porque hay que ver las posibilidades nuestras, la ley 22.172, y cuál es el estado de situación de la otra jurisdicción, en donde necesariamente, o que seguro, podemos llegar a necesitar de la asistencia de un tribunal o de un funcionario judicial para llevar adelante, por ejemplo, una notificación de traslado de la demanda, y va a tener que ser muy casuística. Muy probablemente se tenga que esperar a que este estado de situación mejore o que estén dadas las condiciones sanitarias de mínima para que se pueda llevar a cabo este tipo de diligenciamientos en distintas jurisdicciones. No sé, sinceramente, si la 22.172 lo habilita. Tengo mis dudas. En el caso de un sucesorio, la ratificación de una denuncia de bienes, ¿se debe hacer sí o sí presencial o se puede hacer a través de un poder especial por un escribano público? Podría llegar a ser a través de un poder especial por escribano público. Quizás de ese modo se evita, de hecho se puede, ustedes saben que también se puede hacer ese tipo de presentación en una escribanía, pero podría ser una alternativa para evitar el riesgo sanitario, una alternativa rápida, y acompañar al tribunal en PDF, en documento PDF y con el escrito, todo en un solo documento o presentación electrónica, esta acta o este acuerdo que es con las firmas ratificadas ante un escribano público. Bien, me pregunta el colega de la pregunta anterior de cómo se hace para notificar en otra jurisdicción, qué pasa con ese caso que no se puede hacer la notificación y están corriendo plazos. ¿Se pide la suspensión? ¿Se pide la interrupción? ¿Qué se hace? Yo creo que puede pedir la suspensión sin perjuicio de lo cual el CPC, ustedes cuando van, el CPC artículo 66, su siguiente, más, ustedes vayan a ver que no corren los plazos judiciales cuando existe algún impedimento insalvable, por ejemplo, que impida el avance del proceso. Yo creo que lo pueden pedir y es muy probable que el tribunal les conceda la suspensión
del plazo, hasta tanto se pueda llevar adelante la medida. No, en ese sentido, el colega que lo consulta, creo que no tendría ningún problema, por las particularidades del caso. A ver, ya, es más, si me dejan, voy al CPC, lo leemos porque está la posibilidad de algún modo de zafar de este plazo tan perentorio y tan fatal que nos imponen por ahí los códigos, y que en estas circunstancias, la verdad que pueden ser todo un problema. A ver, artículo 275, los plazos, artículo, correrán, no correrán, la opción de no correrán la no está previsto en el 275, esto lo estoy haciendo con muchísima rapidez, pero creo que no habría ningún problema para que por las particularidades del caso se suspendiera. Pero no lo he visto expresamente, tendría que ponerme a leer en voz alta todo el artículo 275 y los 9 supuestos. Pero también hay que ver en qué tipo de proceso estamos hablando, ¿no? Porque ahí ustedes saben que hay otros procesos en los cuales no es posible no existe pensión de instancia. Pero puede llegar a solicitarse y creo que sería entendible que así lo disponga el tribunal. Bien. ¿Cómo se hace para pedir una copia certificada de una sentencia declaratoria de herederos para poder ser presentada ante alguna autoridad? Y va a tener que hacer la petición formal, escanear la boleta de depósito de la 79 UT en esa petición formal, es decir, en un solo documento, presentación, el escrito de solicitud de copia y la 79 UT, la boleta en realidad, escaneada y subida en PDF en un solo documento, y solicitar que le den turno para retirar, digamos, el expediente o que le provean de alguna copia por parte del tribunal. Pero se sube vía mail con la boleta de depósito de la 79 UT, que es lo que se tiene que pagar, creo que son 275 pesos, una cosa así, para poder después solicitar un turno, si nos hacen lugar a la que se piden las copias, para poder ir presencialmente y retirar las copias. O que lo autoricen. La pregunta es, ¿qué horario de atención tiene el foro de abogados? ¿Cómo? ¿Qué horario de atención tiene el foro de abogados? El foro de abogados está atendiendo en los mismos horarios de atención que el Poder Judicial está atendiendo a los profesionales y al público en general, de 8 a 13 y de 14 a 16. En esos horarios ustedes pueden ir a la sede, al anexo de tribunales, casa principal o el anexo de tribunales, o al anexo de calle Mitre para hacer presentaciones, sacar fotocopias y demás. En los mismos horarios de atención de los abogados y del público. Y en la tarde, por supuesto, digamos. O sea, en horario de tarde también. Bien, bueno, no hay ninguna pregunta más de las que han pasado por el chat general. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta o alguna duda que quede pendiente. Ahí preguntan una que dice, ¿podrían pedir que el juzgado haga la impresión o escaneo de la sentencia y que nos proporcione el expediente para ir a sacar copia de la sentencia? Exactamente, es así. Sacando el turno, haciendo la presentación, nos dan el ok a la copia certificada de la resolución que nosotros decimos, una declaratoria de heredero, una sentencia y demás. Con el turno lo buscamos, vamos presencialmente a la mesa de entrada, vamos al tribunal y o nos provee el tribunal o nos trasladamos a cualquiera de las oficinas del foro, sacamos las copias y la debemos certificar. Perdona, ahí dice que el juzgado proporcione una copia, o sea, que la proporciona, eso sí lo está proporcionando. No entiendo, doctora Ana Martina de Prat, ¿cómo sería la pregunta? No, que lo que propone la doctora Ana Martina es que directamente no andemos sacando fotocopias y que directamente el tribunal nos ponga a disposición, por ejemplo, una copia escaneada, en PDF, para que directamente nos podamos manejar con eso.
Entiendo que por ahí va por ahí es el tema, exactamente. Sí, doctor. Muchas Bien. gracias. Preguntan ahí si en el foro se puede comprar en el horario de tarde sellado o boletas de depósito. No, eso es en horario de tribunal, digamos, de 8 a 3 y de 14 a 16. Bien. Esto que hemos estado charlando es una foto al día 26 de mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí la Corte mañana, el jueves, viernes, la próxima semana nos dicta una nueva acordada general o un acuerdo de superintendencia y nos manda o nos cambia un poco el modo de ejercer o de algún modo las reglas de juego. Porque bueno, han ido de día a día. Así que esto es, como yo les mostré en la primer placa, ha hecho que tengamos una superpoblación de instrumentos jurídicos y un abarrotamiento de acordadas, fíjense acá. A ver, Ahí pregunta una colega si se puede hacer una mediación en el foro a las 17:30 horas. tendríamos que verlo y se coordina, tendríamos que verlo, porque, miren, esto que hemos estado hablando es una foto que hemos hecho de situación después de leer todas estas acordadas de generales, superintendencia y resolución de presidencia. Pero cualquiera de estas puede ser modificada en el transcurso de estos días o futuro, ¿no? Así que hoy por hoy este es el cuadro de situación. Es un tema lindo para charlar después de la implementación de la mediación judicial obligatoria. Supuestamente ya el Centro Judicial de Mediación va a empezar a funcionar y por consiguiente debiéramos empezar también a transitar las mediaciones judiciales obligatorias, que bueno, por ahí es un lindo tema para alguna otra charla y es realmente muy interesante. Pero, a ver, hay más preguntas. Hay otra pregunta que dice que si una vez pasado el tema de la pandemia se va a volver todo a la normalidad como anterior o va a continuar todo igual. No, pasada la pandemia, la mesa de entrada virtual seguramente se queda y se van a ir incorporando nuevos tribunales. Pasada la pandemia, yo creo que se van a empezar a subir en PDF por ahí las intervenciones o opiniones o vistas que contesten los ministerios públicos, de la defensa, pupilar y demás. Pasada la pandemia, yo creo que, o antes de que pase la pandemia, se pueden llegar a implementar la aplicación Zoom o algún otro aplicativo para tener audiencia online y demás, digamos. La vieja usanza de ir a tribunales todos los días y repartir en 2 o 3 juzgados los escritos, caminar 2 o 3 kilómetros, y eso ya creo que no vuelve más. Eso ya no hay marcha atrás en ese sentido. Como no hubo marcha atrás con las notificaciones electrónicas, ustedes recuerdan la acordada 32 del 2018, ya no tuvo marcha atrás, ténganlo presente. Hoy han quedado notificados, todos hemos quedado notificados de todas las resoluciones que se han dictado en estos 2 últimos meses. No es por ponerlos mal, pero yo les aconsejaría que vean en notificaciones recibidas durante el periodo de pandemia, porque por ahí pueden llegar a encontrarse con alguna sorpresa. Y ya mañana, si se trata de las notificaciones y de los fueros que son notificados hoy, o que quedarán mañana si es justicia de paz y justicia laboral, pero como tarde, jueves ya empiezan a correr los plazos para cualquier tipo de presentación. Entonces, muy atentos a esto, porque, bueno, han salido muchas resoluciones y por ahí nos podemos llegar a encontrar con algo no muy querido, o no que no necesariamente todas van a ser de nuestro agrado. Pregunto a una colega ahí si hay alguna página donde se pueda ir leyendo, viendo todas las modificaciones o cambios que hay. Está la página del Poder Judicial que va subiendo las acordadas. Pero el tema es que, a ver, uno tiene que ir imprimiendo las acordadas, tiene que ir estudiándolas, tiene que ir leyendo lo que dicen las acordadas anteriores para ver si
tiene algún vacío de una acordada anterior, si complementa o bonifica una regulación anterior, si es una nueva regulación o si modifica o deja sin efecto una acordada anterior. Entonces, este trabajo de ir haciendo un compendio, una compatibilización y una actualización es bastante complejo, bastante complicado. Pero hoy por hoy es lo que tenemos, esta sobreabundancia de actos administrativos dictados por la Corte de Justicia, atendiendo a las circunstancias excepcionalísimas, y este trabajo que hay que tomarse de tratar de ver si sigue en pie la acordada 51, la 52, la 53, las de superintendencia, la 22, la 39, es todo un trabajo artesanal, les diría, así que sí hay que estar atento cuando el foro comunica muchísimo las acordadas que tienen importancia o que se vinculan al Servicio de Administración de Justicia. Les pedimos, en el foro también van a encontrar todas las acordadas importantes, y presten atención cuando el foro a través de sus vías institucionales avisa del dictado de acordadas para que estén actualizados y ustedes, bueno, las van leyendo y van de algún modo recalculando, porque vamos permanentemente recalculando el modo en que vamos a tener que hacer la procuración, seguimiento de los procesos, presentaciones judiciales y demás. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Safe, por su predisposición, por haber evocado un montón de dudas, y le cedo la palabra a nuestro director, al doctor Olivares, para que dé unas palabras. El flamante director. Sí. El flamante director. Bueno, buenas noches a todos los que no tuve la posibilidad de saludarlos ahora en la introducción. Quería en nombre del instituto agradecerle a todos los participantes de esta charla. La verdad que ha tenido una convocatoria bastante buena. Agradecerle también al equipo del instituto, al resto de los chicos de la comisión por la difusión y la organización del evento, han estado bastante al tanto. Y bueno, en nombre del instituto y de todos los colegas que hemos estado en la charla, agradecerle en especial al doctor Sergio Safe. La verdad que para nosotros es un honor tener una persona del nivel académico y didáctico que tiene él, tocando esta temática bastante interesante, y bueno, hacer mención y reconocer su predisposición para con los demás colegas, para con la profesión. No dudó en darnos, en confirmarlo, su presencia en esta disertación. Y bueno, a la vista está que, ¿por qué me pone tan contento que hayamos arrancado este ciclo de disertaciones con Sergio y con esta temática? En definitiva, agradecerte, Sergio. Bueno, queda medio complicado transmitirte un aplauso vía Zoom, pero bueno, está merecido el aplauso. Agradecido porque es un modo de contribuir. La verdad que estamos, en general los colegas estamos bastante desorientados por momentos, ¿no? Porque aparte de las acordadas, tenemos las interpretaciones que están haciendo los tribunales, y eso no deja también de ser un problemita. Por suerte, algo de eso se solucionó por un problema que hubo de notificación, digamos. En algún momento hubo un pequeño problema de notificación de la acordada 53 que cambiaba a la 51 y 52, y por uno o 2 días nos estaban proveyendo en contra de lo que era la 53, pero quedó aclarado, y a partir de eso se empezó a encaminar la aplicación y la interpretación. Así que, como siempre, yo fui miembro del instituto, vicedirector del instituto, fui el presidente a nivel nacional de los jóvenes abogados, allá hace mucho tiempo cuando no teníamos Zoom y muchas otras aplicaciones o tecnología incorporada, pero el cariño siempre está, y creo que los colegas que tenemos por ahí peinamos canas y tenemos un poquito más de experiencia, no tenemos que ser egoístas y compartir con todos lo que estudiamos, lo que leemos, la experiencia que fuimos adquiriendo con el ejercicio de la profesión. Así que, como siempre, a disposición de ustedes y de los colegas, y bueno, en alguna otra próxima oportunidad seguiremos. Creo que en el mes de junio voy a analizar la reforma al CPC que se ha producido a través de la 1992A, que en definitiva introduce lo que se llama el proceso por audiencia, que no es nada nuevo. Ya la ley de enjuiciamiento civil española del año 2000 lo tenía implementado, pero por esto de que les digo que estamos unos 20 años atrasados, estamos recuperando tiempo, pero
tanto tiempo perdido no se recupera en un par de meses ni en un par de años, creo. Así que bueno, a disposición de ustedes, muchísimas gracias por el tiempo. Se han quedado a escuchar todas las preguntas y todas las respuestas, así que les agradezco también a ustedes el interés por tratar de entender toda esta vorágine de acordadas que están tratando de sobrellevar la situación, esta tormenta que nos va a generar el COVID. Así que muchísimas gracias a todos ustedes también. Bueno, gracias, doctor. Por supuesto, vamos a contar con futuras disertaciones para el instituto. Le agradezco mucho a todos los participantes y bueno, estén pendientes de las próximas disertaciones que vamos a organizar desde el instituto. Les agradezco a todos y de esta manera damos por finalizada esta disertación. Gracias.